Bueno, ahora nos vamos a concentrar en la logística del túnel y del obrador. Y la idea es darnos un panorama primero del obrador del túnel, del obrador en cualquier operación donde utilizamos el soporte del túnel, donde tenemos las dovelas o el recubrimiento segmentado. Entonces nos vamos a concentrar en la fabricación y el almacenamiento de estas dovelas, también en el soporte con consumibles de las tuneladoras, el transporte de los escombros y también un rápido panorama sobre los trabajos secundarios en el túnel. Aquí tenemos un panorama del obrador general del túnel, la operación de la tuneladora, donde tenemos algún área de tiro, de pozo, la máquina. Después tenemos los trabajos secundarios de excavación dentro del túnel, como por ejemplo el acabado o la provisión de todos los consumibles que utiliza la máquina, o las dovelas o los segmentos de recubrimiento, o el grouting, que se puede hacer de acuerdo con los sistemas logísticos instalados a través de transportes de los escombros, con camiones, servicios multiservicio. Después tenemos el aislamiento en sí mismo, la fabricación y el almacenamiento. También necesitamos la planta de relleno de grouting. En caso de que tengamos operación con el lodo, necesitamos tener una planta de tratamiento de lodos. En el lugar también una planta de tratamiento de agua residual. Si tenemos servicios esenciales o servicios como electricidad o gas para servicios más complejos, hay que tener un pozo, un tiro para eso, y una máquina de microtunelación junto con un área de almacenamiento para los tubos, etcétera. Después otra sección para la construcción de pozos o de tiros, donde está la máquina de perforación misma, y puede estar recubierto con hormigón o premoldeado, o con las dovelas o con los recubrimientos segmentados. Y en esta parte, en esta sección, tiene que estar todo lo que está requerido con la construcción de estos pozos. Aquí me quiero concentrar en la fabricación y el almacenamiento de las dovelas. Dependiendo del proyecto específico, de las condiciones de ese proyecto, y dependiendo de la longitud y el diámetro del túnel, la ubicación del taller puede estar en el obrador, tener toda la fábrica, la planta de fabricación de las dovelas allí en ese lugar, o si son premoldeadas cerca del sitio del obrador, se puede tener una instalación donde tengan una planta existente de premoldeado que esté fuera del obrador, pero en ese momento también hay que incluir la cadena logística para hacer la provisión de estos segmentos a tiempo y no causar retrasos en la operación de la excavación del túnel. En general, esta fabricación y almacenamiento de las dovelas implican que se puede tener la cadena completa de fabricación en el obrador o en otra planta. Fuera del lugar hay que tener los moldes. Dependiendo del diseño del túnel, también hay diferentes cantidades de moldes. Es decir, la idea es tener como una fábrica industrial completa con los moldes, con la jaula de refuerzo, el uso del hormigón, y también esto sigue una cadena desde el canal de calentamiento hasta que se llega a la tensión y a la resistencia final requerida de la mezcla de hormigón, y después hay que equiparlo con el marco para lograr la hermeticidad ante el agua de las dovelas. Después hay que transportarlas y llevarlos al lugar de almacenamiento hasta que lleguen a la resistencia final para ser
incorporados como soporte del túnel. Aquí podemos ver un molde típico para la fabricación de los elementos de hormigón. Son moldes de alta precisión para el diseño de las dovelas de hormigón, los segmentos de hormigón, junto con la planta de fabricación de las dovelas. Tenemos que una vez que pasan la parte de calentamiento son desmoldadas, van a otro marco y después son procesadas más hasta ser transportadas a la zona de almacenamiento. Y junto con la planta tenemos toda la maquinaria relacionada para llevarlas hasta las zonas de almacenamiento o finalmente cargarlos en los camiones para llevarlos hacia donde está la máquina. Para darle los consumibles a las tuneladoras se pueden tener dos sistemas básicos. Podemos tener un sistema con un tren o con ferrocarril o otro tipo de sistemas que tiene camiones o vehículos multiservicio, dependiendo de lo que tenga disponible el contratista a veces. Y yo diría que estos vehículos multiservicios son cada vez más comunes en las obras de construcción de túneles y cada vez están reemplazando más a los camiones. Si nos concentramos en los sistemas de ferrocarril o de tren, no se puede ser tan flexible en ese caso porque hay que seguir los rieles, así que se pierde un poco de flexibilidad y también están limitados por gradientes de hasta un máximo de 4% de las pendientes. Pero tenemos mayor capacidad de transporte y se utiliza en forma frecuente si se tienen grandes longitudes de construcción de túneles. Y aquí, con estos sistemas, podemos tener también una versión combinada para provisión de materiales, pero también para remoción de escombros. Acá tenemos una imagen típica de este tipo de ferrocarril donde tenemos la remoción de escombros. Esta es una de un túnel base largo en la época de construcción en Suiza. Acá tenemos una configuración típica que tiene una locomotora y después tenemos los vagones donde se puede llevar a la gente hacia la tuneladora. Tenemos los vagones para remoción de escombros, el de grouting, las plataformas planas, el que transporta a los empleados, como dijimos, y finalmente pueden tener un vagón especial o una plataforma especial para llevar las dovelas. Acá tenemos las imágenes de escombros, el de las dovelas, el del grouting, el del mortero, que pueden transportar desde los anillos completos hasta el vagón que lleva a la gente. Acá la operación empieza en la zona del portal del túnel y existe la posibilidad de desmoldar o manejar los escombros en el lugar o mantenerlos si se tiene un pozo. Hay que tener equipo de izamiento para levantar los vagones de escombro y para vaciarlos. Entonces hay diferentes dispositivos de acuerdo a la logística que se utilice y diferentes servicios que son requeridos de acuerdo a la configuración del sistema. Otro sistema es para darle provisión a la tuneladora son los sistemas de cubiertas. Son muy flexibles, son vehículos separados donde tenemos la ventaja de manejar pendientes más altas de hasta un máximo de 20%. Y podemos tener vehículos separados tanto para proveer de
suministros a la tuneladora como para hacer la remoción de los escombros. A la derecha vemos un camión típico que saca los escombros y se requiere el lugar flexible o espacio suficiente para que pueda girar, y después tenemos los servicios, los vehículos multiservicios, donde tienen 2 cabinas de conductores por razones de seguridad, y cada vez es una solución más común este tipo de vehículos multiservicios porque pueden cargar un set completo de anillo de dovelas con cargas pesadas y son bastante flexibles para operar en curvas cerradas. Entonces, en primer lugar, manejan la pendiente, pero también pueden doblar en un radio bastante cerrado. Otra posibilidad es los sistemas de transportadoras continuas, que se utiliza básicamente para túneles largos, y la ventaja es que es completamente independiente de cualquier otro sistema de logística, y entonces se puede garantizar y dar apoyo a una alta capacidad de transporte, y se puede tener un sistema continuo de transporte de escombros con altos rendimientos. Estas cintas transportadoras continuas van a depender de la longitud. Se pueden tener extensiones de estas cintas de manera segura, y durante la fase de construcción del anillo se puede hacer una extensión de la transportadora, y dependiendo del espacio disponible en el obrador o en el lugar, se pueden tener un almacenamiento de estas cintas horizontales, o si se tiene menos espacio disponible, se puede hacer un almacenamiento vertical de las bandas transportadores. Y también se puede controlar con esto la emisión de ruidos. Acá, para estos sistemas de transporte continuo, tenemos boosters en caso de que tengamos que operar para túneles de mayores distancias. También hay sistemas de control que están integrados en la cabina del operador para seguir diferentes procesos con estas bandas esta cinta transportadora. Y en la zona de almacenamiento también se puede tener diferentes sistemas. Es bastante flexible, pueden ser apilados si hay que transportar a los escombros fuera del tiro del pozo. Y entonces hay cintas transportadoras verticales para continuar, para llevar adelante un transporte continuo. En lo que se refiere a los trabajos de tunelación secundarios, cada vez es más común que los proyectos de construcción de túneles se realicen con un cronograma de tiempo bastante ajustado. Por lo tanto, se recomienda o a veces se solicita hacer la pavimentación de los caminos o toda la preparación hacia el túnel, o quizás trabajos secundarios donde se instalan herramientas para hacer la ventilación, los conductos de ventilación en paralelo, o si tenemos 2 túneles gemelos, cada 250 o 350 metros hay que tener galerías que se comuniquen, y eso se tiene que hacer durante la excavación. Acá vemos un ejemplo de un túnel carretero de 2 tubos gemelos que tenía, la exigencia era que se hiciera en paralelo para hacer junto a la vez el relleno para terminar en el área requerida. Esto requería la estructura que viene atrás, la de backup, tenía que ser larga, y había que tener en cuenta en el proceso de operación del túnel hacia adentro. Había que primero
generar los túneles para las líneas de comunicación y después todas estas zonas que se utilizaban con hormigón premoldeado. Estos trabajos secundarios pueden interferir realmente con la operación de construcción del túnel en sí mismo, por lo tanto requiere que tenga una planificación sistemática de los diferentes procesos como la operación, el tiempo de perforación y de construcción, la instalación de conductos de ventilación, pero también el envío de o las secuencias de envío de segmentos de dovelas al túnel para evitar los tiempos parados, los tiempos muertos que puedan afectar en el rendimiento. Aquí, por ejemplo, vemos la operación de la máquina mientras se hace la primera corrida, mientras quiere decir que se excava la primera sección, a la vez tiene que traer las dovelas que van a estar puestas cuando se termine la sección de excavación. Y entonces se puede empezar a construir el anillo. También hay que llevar el mortero a tiempo para evitar retrasos en el obrador, que no impacten en el rendimiento, en la performance de la construcción del túnel. Por lo tanto, se requiere una planificación bastante estricta para prestar soporte a la operación de construcción de túneles. Podemos ser más flexibles con lo que se llama portales o entradas independientes para hacer todos los trabajos internos. Acá desarrollamos un sistema de portal que funciona o sigue a la máquina hasta 182 metros más atrás, y lo que se hace mientras se hace la operación del frente y el anillo, tenemos 182 metros detrás de la máquina, otro tipo de instalaciones y de trabajos que garantizan que se hace este relleno independientemente de la operación del túnel, de la construcción del túnel, y se puede operar de dos modos, donde se puede enviar la máquina junto con las dovelas y cuando pasan pueden abrir esta parte de backup y con esta estructura y llegar a la zona donde se realizan los trabajos. También hay otros trabajos secundarios. Si estamos haciendo la salida de escombros con una cinta transportadora, si están terminadas las operaciones, podemos utilizar la operación invertida para, en vez de sacar los escombros, traer cosas hacia adentro del túnel una vez que se terminó el descombrado. Hay diferentes métodos, por lo tanto, para ajustarlos a las necesidades que tengan de construcción de túneles. Acá tenemos un ejemplo de el túnel de Basel-Gotthard, que se abrió al público en junio de este año durante la construcción del Saint-Gothard. Se excavó el túnel utilizando una máquina de tipo abierto, donde el soporte del túnel era anclaje con hormigón proyectado, con shotcrete, y en algunas secciones había anclajes de acero. Por lo tanto, esto exigía también algunas medidas de drenaje y después el hormigón prearmado que se colocaba como paso secundario. Todo eso se hacía con una estructura de backup, de equipo de rezada que iba atrás de la tuneladora de 6 a 600 metros y que operaba a una diferente velocidad y en algún punto desconectaba todos los servicios del muro, del túnel, los tubos de agua, etcétera, porque operaban en roca con grandes convergencias y entonces a veces había que hacer un reperfilado de las paredes del túnel y luego después tenían que poner hermeticidad al agua
así que tenían que ponerles también instalaciones de membranas y drenaje. Y finalmente, en esa estructura de rezaga de 600 metros, había que poner trabajos de hormigón para la línea secundaria y nuevamente reinstalar los servicios a la línea de servicios, y todo eso se hacía en forma paralela a la operación de la tuneladora. Acá tenemos un ejemplo de ese gusano, como lo llamamos, de 600 metros de largo, que hacía el trabajo en paralelo, y a veces se hacía también junto con la construcción de algunos pasos de comunicación que se excavaban con una segunda tuneladora. Esto más o menos era un panorama sobre la logística del el obrador y del túnel, y como fue muy rápida, quizás haya algunas preguntas. En caso de que las tengan, estaré para responderlas. Gracias por su atención.